Bueno, pues nuevamente les saludo con mucho gusto en esta transmisión que inició en los minutos previos a este tercer y último debate chilango de cara a la elección del próximo 2 de junio. Hoy justamente estamos a tres domingos, a 3 semanas del día de la elección. Y bueno, ya había tenido oportunidad de saludarlos, nuevamente lo haré para que usted ubique quienes están con nosotros para esta mesa de postdebate, no solamente en el ejercicio que acabamos de ser testigos, este tercer y último debate, sino pues una especie de recuento de lo que fueron estos tres momentos, estos tres debates que siempre habrá que agradecer y siempre también habrá oportunidad de mejorarlos, de hacerlos más profesionales, más evidentes y que sin duda estará de acuerdo que sí ha habido una diferencia muy grande en el esquema, el formato de los debates chilangos y lo que tiene que ver con el presidencial, más abierto, donde ha habido también más espacio justamente para eso, para el debate. Quiero saludar nuevamente y agradecer a Marcela Gómez Salce de la vocería de PRI PAN PRD. Marcela, nuevamente muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Dafne Cuevas de Morena. Dafne, gracias nuevamente. Y Antonio Carbia, de Movimiento Ciudadano. Me quedé pensando que no vino. Gracias, Carlos. Antonio, un gusto. Gracias. Hoy sí analizar lo que fue ese tercer debate y último de cara a la elección del 2 de junio, pero ¿con qué sabor te quedas, Marcela, de estos tres momentos, particularmente de Santiago Taboada? Bueno, yo creo que finalmente Santiago puso sobre la mesa lo que la ciudad requiere, puso sobre la mesa lo que ha sido los últimos años de esta administración en la ciudad con la cantidad de problemas que hay. Creo que finalmente ya se devela lo que va a ser la estrategia de Santiago como jefe de gobierno, hacia dónde debe de ir la ciudad. Una ciudad con una cantidad de problemas muy complejos, poco atendidos en los últimos años, pero sobre todo lo que más aqueja, más allá del tema ambiental, de desarrollo económico, de desarrollo inmobiliario, de desarrollo sustentable, si no resuelven el problema de la seguridad, no podemos hablar de una ciudad que avance, porque sin la seguridad no hay absolutamente nada. Y creo que el esquema que pone Santiago sobre la mesa, que es un esquema de resultados, porque al final uno tiene que hablar de resultados, uno tiene que ir en la vida y hablar de resultados. Las cifras no mienten, las cifras que Santiago presentó el día de hoy en temas de seguridad son las cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, no son cifras inventadas y todo el tema de la percepción de lo que ha sido el programa de blindar Benito Juárez, que ha sido además en la encuesta del ENSU, que hace el INEGI, y que hace el INEGI a la población, es decir, no a los funcionarios, no a las áreas de gobierno, sino a la población. Entonces yo creo que este debate ya finalmente pone a Santiago como la opción que necesita esta ciudad para poder atacar estos problemas tan complejos de tantos años. Donde hacemos memoria hace un momento de 27 años de gobernar la Ciudad de México, hay lógicamente en todo el proceso tan largo un desgaste por lo compleja que es la Ciudad de México, la capital del país, en diversos problemas. También referíamos las encuestas, tú tienes tus datos, pero vaya, mucho más cerrado que la elección presidencial. Yo diría que de un pronóstico bastante reservado de lo que pueda ocurrir el 2 de junio. ¿Cómo presentarse en el caso de Clara Brugada, en el caso de Morena, frente a los capitalinos, cuando han tenido la oportunidad, no de una semana, no de 2 meses, de 27 años, y hoy la Ciudad de México sigue todavía cojeando de muchas cosas? La Ciudad de México es una ciudad grande, es una ciudad compleja. Incluso muchos de los diagnósticos que nos pusieron, no solo en este debate, sino en los 3 debates, podríamos tener coincidencias. Las ciudades son así, y esta no es por mucho la peor ciudad ni del país y ni siquiera del mundo. ¿Cómo lees las estadísticas y qué quieres interpretar de lo que ves? Es efectivamente una elección, y en una campaña claramente los contendientes están tratando de contar una narrativa de las cifras para decir a la gente, no lo han hecho bien, entonces lo tenemos que hacer otros. Lo cierto es que la gente
cuando tú ves no solo la intención del voto, que no es, digamos, que yo tenga otros datos. La lectura de las encuestas es muy clara. Hay encuestas que le dan 21 puntos arriba a Clara, hay encuestas que le dan 5, pero en todas le dan el triunfo. Y una elección no es una elección cerrada cuando es de más de 2 dígitos la diferencia. Clara claramente se perfila como la jefa de gobierno de esta compleja ciudad, la entiende, tiene propuestas, tiene interpretación de las cifras, no para seguir en el rollo de que se esconden cifras, se ocultan cifras negras. Esa es una narrativa. Clara tiene muy evidentemente entendido los problemas y tiene una estrategia para encararlos. Y más nos vale, porque Clara va a gobernar esta ciudad y lo tenemos que hacer muy bien. Antonio, Salomón fue muy insistente, hoy no fue la excepción en ese tercer debate, de separarse de las otras dos opciones, sobre todo por los señalamientos particularmente de corrupción en los dos sentidos. Él dijo, yo vengo a hacer propuestas. Ha sido suficiente el proponer, que uno lo agradece como capitalino, como espectador, que alguien se presente a hacer propuestas, a proponer y saber la viabilidad o dar a conocer la viabilidad de componer muchas de las problemáticas de esta gran ciudad. Pero ¿bastó eso? ¿Bastaron solamente las propuestas? Es que no solo son las propuestas, es una vida, como lo dijo Salomón, de 25 años sin una acusación de corrupción. Y creo que eso cuenta y cuenta mucho. Como lo dijo Salomón, si tan solo la mitad de las acusaciones que se hicieron entre Clara y Santiago fueran ciertas, tan solo eso los descalifica para poder ser jefe de gobierno de esta ciudad, jefa. Y claro que es importante, Salomón lo dijo no solo hoy, sino lo ha dicho durante toda la campaña. Tenemos como mexicanos que dejar de conformarnos y dejar de votar por el menos malo o por el menos corrupto. El menos corrupto. En Salomón Chertorivsky tenemos al estadista, al gobernante que todos queremos tener, a una persona preparada, honesta, calificada, que donde ha estado ha dado resultados. Por ejemplo, cuando él fue secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, la Ciudad de México creció al 4% anual. Hoy la Ciudad de México crece marginalmente. Donde está Movimiento Ciudadano, se dan resultados, como lo dijo. En Nuevo León, en Jalisco, hoy en día son los estados número 1, generadores de empleo, número 1 en inversión extranjera directa. Es decir, Salomón está poniendo sobre la mesa no solo la próxima elección, sino la próxima elección. ¿Cuál es la ciudad que queremos construir? Morena, la izquierda en general, lleva 27 años gobernando esta ciudad y no me parece justo ni congruente decir que la ciudad tiene muchos problemas y que es compleja para excusarse en el por eso no he dado resultados. Es falso. A ver, esta ciudad es compleja y por lo mismo amerita personas gobernantes que tengan la capacidad para entrarle bien a los problemas, que tengan las soluciones, que tengan la planeación. Salomón, no de hoy, sino de los 2 debates anteriores, con las distintas temáticas que se plantearon, fue muy congruente y convincente en decir, aquí hay un equipo, aquí hay un proyecto que se puede hacer. No es pretexto haber pateado el bote durante tantos años, y tampoco es pretexto decir, me sorprende porque para los candidatos de repente en algún momento sentí que Taboada para él era la Ciudad de México, Benito Juárez e Iztapalapa. Y viceversa. A ver, no, ¿dónde está Tlalpan? ¿Dónde está Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Gustavo Madero? Son 16 alcaldías. Cuando hablan de blindar Benito Juárez, blindar la Ciudad de México y que da orgullo que se haya replicado en el resto de las alcaldías, en la Miguel Hidalgo, por ejemplo, blindar Miguel Hidalgo es un fracaso. Es la segunda alcaldía per cápita con más feminicidios. La segunda alcaldía per cápita con más secuestros. Entonces, cuando hablan de resultados, son resultados a modo, cuando les convienen. Tenemos que empezar a hablar de quién queremos que nos gobierne. No el que creemos que con sus encuestas está más cerca, sino quién es el mejor. Y sin duda alguna, lo hemos visto, y todos lo ven en los recorridos de Salomón por el metro, en los tianguis, en los mercados públicos. Salomón es la persona más capacitada profesionalmente y éticamente para gobernar esta Ciudad de México. Hay algo ahí muy cierto, no sé si ustedes me quieran ahí refrescar la memoria, en ninguno de los 3 debates, y ni por parte de Santiago ni de Clara, hubo un señalamiento de corrupción en contra de Salomón Chertorivsky, ni uno solo. Se trata entonces sí de saber o de dar a conocer a la población, los capitalinos, quién es menos corrupto, si Santiago o Clara. No, yo creo que los debates, en primera instancia, los debates es un intercambio de ideas, es un intercambio de propuestas.
en cualquier debate, cualquier parte del mundo, hay debates que hay un alto número de descalificaciones entre los candidatos. Creo yo que estos 3 debates han sido, sin duda, porque se trata de 2 proyectos. Entonces aquí el tema es, ¿qué es lo que se quiere? Son 2 proyectos, el proyecto de una continuidad o el proyecto de un cambio. El proyecto de una continuidad en donde a escasos 20 días de una elección se enrarece el ambiente con el atentado en contra de Alessandra Rojo de la Vega, candidata de la coalición para la alcaldía Cuauhtémoc. Tienes un ambiente muy enrarecido en términos de violencia, no tan solo en la ciudad, sino en el país. Y entonces esto te implica que pues no hay más que de 2 proyectos. O vas a votar por un proyecto de continuidad, porque yo insisto en un tema de resultados. Aquí habla Antonio habla de Miguel Hidalgo y se refiere a cifras. Y digo, oye, pues has de tener otros datos, no, porque las cifras del secretario ejecutivo no demuestran eso, como las cifras del mismo secretariado no demuestran las cifras que está dando a conocer Clara Brugada. Con mucho gusto te las comparto. Más allá del tema de que si tenemos un alto número de cifra negra, es decir, la gente no está yendo a denunciar, la gente tiene miedo de denunciar, porque la gente no confía en las autoridades. La gente no confía en la policía, la gente no confía en la fiscalía. Entonces, si estamos en este punto, pues es evidente que esto necesita un cambio de rumbo, que tiene que ser, ya no es, vamos a ir modificando. Me dio la impresión de que Clara hace una serie de propuestas, y una serie de propuestas que digo, yo como coincidiría yo con Salomón, que dice, bueno, pues parece que no gobernaste, que vienes llegando, que no, o sea, una serie de cosas nuevas que dice uno, bueno, estás proponiendo que quieres mejorar a la policía, es decir, pues estamos todos de acuerdo en que el tema de la seguridad en la ciudad no es un tema que esté bien, es un tema que hay que cambiar, es un tema que hay que modificar, es un modelo que hay que sustituir, y creo yo que Santiago Taboada lo ha hecho, lo demostró en Benito Juárez. Aquí Antonio habla de que por qué Iztapalapa y por qué Benito Juárez. Bueno, porque los 2 candidatos fueron alcaldes de sus respectivas demarcaciones. Santiago 6 años en Benito Juárez, Clara 9 años en Iztapalapa. Perdón, Salomón no ha sido, no ha gobernado, bueno, ni su cuadra. Entonces, nada más ha sido el secretario de salud del país, pero sí, del PRD, comisionado nacional del Seguro PRI, Popular, del PAN, es decir, secretario de Economía de la ciudad. Sí, se ha cambiado la camiseta, está bien. Ha hecho sus Nunca cosas militado a través en un partido político más que en Movimiento Ciudadano. Eso se llama convicción y congruencia. Son 25 años de servidor público. 25 años de servidor público, pero perdón, las propuestas que hizo con respecto a la policía es no conocer a la policía. Es decir, la propuesta que hace de hacer una sola policía, es decir, va a fusionar o va a desaparecer la policía auxiliar, la policía bancaria industrial. Entonces, ¿para ti la división que existe hoy en la policía capitalina es funcional? La división que existe hoy en la policía capitalina es funcional. Lo que hay que hacer es, primero tienes que, como lo dijo el candidato, tienes que hacer un cambio en el tema de los arrestos, tienes que terminar con el tema de la corrupción. Hay una altísima corrupción de los mandos. Tienes que darle la posibilidad a la policía de tener mucho más seguridad social que hoy no tienen poco, que se le han aumentado los salarios y no ha sido suficiente. Veamos las últimas cifras de inflación, no alcanza para nada, pues menos a los policías. Por eso Santiago dice que hay que, por supuesto, de que no tan solo cambiar la seguridad o aumentar la seguridad social de los policías, sino que la policía se convierte en una policía de proximidad real. ¿Cuántos módulos de seguridad no hay en la ciudad que se han convertido en estudios de macramé, estudios de uñas, módulos de seguridad completamente abandonados, cuando esos módulos de seguridad, pues para eso son módulos de seguridad para la policía de proximidad, que es la que tiene que estar en contacto con los vecinos. Y que no funciona. Sí funciona. Miguel Hidalgo recuperó 18 módulos y sí funciona. Benito Juárez, la policía de proximidad, tiene una respuesta de reacción de 3 minutos. Eso es lo que ha hecho un modelo policíaco, un modelo de seguridad exitoso. Ahí están los resultados. A ver, nada más un punto. Sí. Ahorita voy contigo, Dafne. La verdad es que en este ejercicio que hemos tenido la oportunidad de
mediar en otras oportunidades, no es común escuchar, y creo que es sano, alguien que reconozca que algo se hace bien y que no todo está mal, al hablar de cómo funcionan las policías en la Ciudad de México. Creo, ya estaríamos de acuerdo, me gustaría conocer también tu opinión, sí, Antonio, de que si hay un reconocimiento a lo que fue el liderazgo de Omar García Harfuch en la policía, que en términos de seguridad sí hubo un avance importante en la Ciudad de México. Sí estamos en esa, sí habría ese reconocimiento. A ver, yo quiero hablar sobre 4 temas, así muy puntualmente, pero voy a recuperar este. Lo primero es que quiero hablar de los diagnósticos. Decir que una ciudad es compleja no es para justificar que se esté haciendo mal algo, porque por el contrario, dada la complejidad de la ciudad, entender que tenemos las mejores cifras de economía, de inversión extranjera y la baja percepción de... Eso es algo que hay que celebrar y que es cierto y que no lo digo yo, lo dicen las cifras. La otra cosa es en términos de la corrupción. No es lo mismo que el candidato Santiago Taboada venga a los debates y le diga a Clara algo de su casa o algo de acá, o sea, que la difame en 3 momentos, a que haya un proceso de investigación de alguien que está claramente vinculado con un delito en el que ya hay gente presa, no sé qué. La corrupción no es lo mismo que la difamación. Santiago es corrupto, Clara ha sido difamada a lo largo de estos 3 momentos y no hay más a lo largo de su carrera. No, pero en el segundo debate sacaron el tema de las utopías, una serie de un esquema muy complejo. Y no hay ninguna prueba al respecto, a diferencia de... No, ¿cómo no? Si hay hasta una denuncia. Así no es. No, sí. En tercer lugar, reconocer que ha funcionado el sistema, la seguridad en la ciudad, que ha funcionado el sistema de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es algo que no se puede negar, porque cuando Santiago Taboada presume los logros en la alcaldía Benito Juárez, diciendo que la percepción de seguridad es la más alta de nosotros, no puede negar que la percepción de seguridad de la ciudad completa es la que cambió. Los datos no se pueden usar para decir cuando tú estás bien y para negar cuando algo quieres negar que está mal. Es la encuesta del INEGI de percepción de seguridad ciudadana la que nos muestra que del 2018 a la fecha la percepción de seguridad de la gente no tiene que ver con lo que digan los candidatos, con la ciudad horrible que nos quieran construir para emerger como la solución. Lo que la gente siente es que la seguridad subió y el dato es altísimo, es 34% a la alza la percepción de seguridad. Eso es superior a ciudades como Washington, a ciudades como Los Ángeles. Con 9 alcaldías de oposición. A varias ciudades del mundo, y en el caso nuestro esos son los datos y no se pueden negar, y eso es que se ha venido haciendo bien con la política de seguridad que se ha implementado, que como bien dijo Clara hoy en el debate, implica ir a las razones de la delincuencia, atender con inteligencia, tener policía con mejores condiciones salariales, más capacitada, tener condiciones de coordinación entre las dependencias y, por supuesto, tener unas mesas de gabinetes de seguridad en los que te permites atender a las problemáticas existentes. Antonio, ¿sí sería un punto a reconocer en la Ciudad de México? A ver, la policía de la Ciudad de México es la policía más grande civil de América Latina. Concentra 1/3 de los policías de todo el país, la Ciudad de México. Entonces, pues sí se esperaría que por lo menos una fuerza policíaca de ese tamaño, pues sirva para... Tenemos con mejores resultados, sin duda. Tenemos una policía que está descuidada en todo sentido. Los policías, como dijo Salomón, 8 de cada 10 policías viven a 1 hora y media, 2 horas de la Ciudad de México. Claro, y las condiciones se han venido atendiendo. Están mal pagados. En el gobierno actual se les aumentó el salario. Es como el cuento, se han venido atendiendo. De 10,000 pesos. Si seguimos 6 años más con Morena, seguiremos. 18. Se han venido atendiendo. Lo que me preocupa es que podemos echarnos este debate en 6 años y tendremos a Morena. No, en 3 que vienen. En 3 años, en 6 años diciendo, 27 años, 30 años. ¿Alguien que cree que va a llegar y va a cambiar la realidad de una ciudad tan compleja en 3 años no está entendiendo cómo funciona el gobierno, lo que es cierto es que las estructuras del Estado? El enfoque con el que han gobernado no ha funcionado. Es la realidad. La seguridad. Si hubiera funcionado el enfoque, prioridad. No hubiera pasado lo que pasó en el 2021. El 2021 tuviste
Morena perdió Bueno, 9 de las seguir, 16 alcaldías, es decir, Y ahora si vamos a recuperar 4. si estuvieran las cosas bien, si estuviera la continuidad bien, si estuviera esta transformación bien, no hubieras perdido 9 alcaldías. Ahora, si hablamos de cifras y hablamos de la encuesta del INEGI del 2018 al Pero permíteme, 2024, Marcela, porque me que quitaste sea la del palabra. 18 Dame al un 20, segundo. del Por 18 al favor. 21 y del 21 al 24. Ahorita se siguen con eso. A ver, Adelante. una cosa es cierta. La Ciudad de México, cuando dicen que es segura, Salomón lo dijo clarísimo. En la Ciudad de México existe el doble de probabilidades que el siguiente lugar de ser asaltado o extorsionado. Eso no es una ciudad segura, perdóname. Y por lo que hace a homicidios dolosos... ¿No se entendería por el número de población? No. Esto es por cada 100,000 habitantes. Tienes el doble de probabilidades. El único que habló de cambiar el enfoque con el que se atiende Salomón, con el que se atiende el tema de la seguridad, fue Salomón Chertorivsky, de un diagnóstico claro. Hay alrededor de 20,000 hombres, mujeres, delincuentes, generando estos crímenes con sus pequeñas pandillas. No tenemos que empezar a enfocarnos en los 3 millones de delitos que se cometen. Hay que enfocarnos en cómo atender a estos, cómo desarticular a estos. Y eso tiene puntos muy claros. Uno de ellos, por supuesto, es, como dijo Salomón, es reformar la fiscalía. ¿Por qué? Porque hoy el Ministerio Público es un cuello de botella. Hoy en el Ministerio Público te revictimizan. ¿Por qué? Porque los funcionarios que hemos tenido les ha funcionado el negocio de cómo funciona hoy el MP y la Fiscalía. La víctima es el último lugar en las prioridades. Y en la propuesta de Salomón Chertorivsky, la víctima, como debe ser, es el número 1 en las prioridades. Ya hablamos de la fuerza criminal. Tenemos que permitirle a las... No es inviable, es hecho. Los policías hoy tienen que estar capacitados y facultados para recibir las denuncias, como se hace en otros lugares. Pero como investigación, eso no lo puede hacer un policía. Absurdo. Completamente absurdo. ¿Por qué no permitirle a una víctima, en cuanto te cometen un delito, facultar, capacitar para que un policía sea el que te abra de manera transparente, con una aplicación, abrir la carpeta y llevar la investigación? ¿Por qué llevarlo ante un Ministerio Público que es hoy el principal foco de corrupción que existe en otros lados, en Estados Unidos, en Europa? El policía de proximidad es quien te atiende esto. Lo que estamos viendo aquí, seguir con una fiscalía tú no puedes satanizar todo un modelo. Yo no estoy satanizando. No puedes satanizar a toda una policía si tú tienes 3 o 4 o 5 elementos corruptos. Hay que desaparecerla o hay que cambiarla. Entonces ahora estás diciendo que solo son 3, 4 o 5 elementos corruptos. Estoy diciendo que no puedes satanizar un modelo. Porque hace un segundo te escuchaba diciendo que no funciona. Ahora te estoy diciendo que sí. El modelo actual no funciona. Pero tú no puedes darle atribuciones a una policía de proximidad a ser Ministerio Público. Lo que tú quieres es que el policía sea Ministerio Público. Hoy el 99% de los delitos no se denuncian. Bueno, y de los que se denuncian, por eso es que ustedes y no de van los a que ganar. se denuncian, el 1% terminan con una sentencia. ¿Eso es justicia? Yo le pregunto a las personas que están escuchándonos si se sienten seguras, si tienen confianza en que al ir y presentar una denuncia ante el Ministerio Público, su delito vaya a ser perseguido y en todo caso sancionado. No existe. Veamos las encuestas del Poder Judicial tiene que ser reformado. Por eso habló Salomón, fue el único hoy a hablar de reformar el Poder Judicial. No, Santiago Taboada habló de reformar el Poder Judicial desde el segundo debate. Bueno, hoy que fue el tema de justicia no lo mencionó. ¿Quién habló de prevención del delito, Carlos? Salomón Chertorivsky. Claro, habla de prevención del delito. En ningún Santiago Taboada en ningún momento los invito hoy a revisar. Que se tienen que atender las causas. Bueno, qué bonito es decir atender las causas y ahí se acabó el discurso. A ver, ¿cómo vas a atender las causas? Es que es lo mismo con la candidata Clara. Después tienen 2 minutos. Se avientan unos 50 de acusaciones y 10 segundos de decir, voy a hacer A, B, C, D, F. Claro, oye, las propuestas de ustedes son inviables. Las propuestas... ¿Qué propuesta es inviable? Vamos a fusionar a toda la policía. ¿Por qué es inviable? Porque entonces desconoces cuál es qué hace la policía. ¿Qué hace la policía auxiliar? ¿Qué hace la policía bancaria? ¿Qué hace la policía metropolitana? ¿Qué hace la policía preventiva? Auxiliar que está en las alcaldías no funciona. Perdóname, ¿de dónde sacas que no funciona? Si ves las cifras, una vez más, si ves las cifras del INEGI de percepción
Percepción no es realidad. Perdóname, Percepción no es realidad. percepción de inseguridad Percepción no es del realidad. 2018 al 2021 en las 16 alcaldías y vuelve a ver las cifras del 2021 al 2024 con 9 alcaldías de oposición. Y ahí es en donde tú ves en cómo se ha mejorado la percepción de seguridad y además las alcaldías la gobernadas por percepción. Acción Nacional, el PRI en su alianza, están entre los datos de las que no tienen las más bajas percepciones de seguridad. ¿Cuáles son ¿Cuáles esas son? alcaldías? Yo traía por aquí las gráficas, las voy a buscar en un momento, pero son Bueno, les doy un Benito dato que Juárez, dio Benito Salomón muy Juárez, directo. Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Por cada Guadalajara, 100,000 habitantes, no. por cada 100,000 habitantes, que es como se debe medir. Salomón Chertorivsky lo dijo muy claro. Benito Juárez es la segunda alcaldía más insegura Y de ahí la están ciudad. Miguel Hidalgo, por cada Álvaro 100,000 Obregón y habitantes. Azcapotzalco. Hay que desagregar los delitos para ver cuál se trata. Cuando Los fue- delitos que La yo pedí ciudad, hace un rato. hoy en día la del Ciudad de 2022 México al no 2023. es más segura. Claro que no. En eso tenemos que coincidir Claro, todos. eso lo dije Hoy desde el esta ciudad principio, no es claro, más segura. claro Hoy que no no. puedes decir que quieres continuar o que quieres hacer asesores a los que hoy han dejado la ciudad Marcelo más Ebrard, insegura. En ningún Y momento Ernestina coincidiría en González. eso. El único que Ernestina, dejó la ciudad insegura, con altos índices de homicidios dolosos, otra vez a la alza, el que dio el repunte que ha costado volver a bajar, fue Miguel Ángel Mancera. Hoy Es parte que de se la la alianza pasan, es que opositora. Y nos la fuiste pasamos parte de su culpando, gobierno, por eso culpando quieres el decir pasado. que estabas a cargo del tema de seguridad durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. ¿Yo? Estabas ahí, eres parte de sus asesores. No. No, yo no estaba. Yo en el gobierno de Miguel Ángel Mancera fui la directora general del sistema de radio y televisión. Fui la que echó a andar el canal Capital 21. Eras parte de ese gobierno. No puedes decir... Pero no en hay seguridad. diferencia de responsabilidad, No, ¿no? bueno, pues es un canal de televisión. Sí, no estuve en los seguridad. resultados, buenos o malos, de la seguridad de la Ciudad de México, ¿qué tanto es responsabilidad o atribución del gobierno Y de la las alcaldía? alcaldías. La policía tiene mando central. Mando único. Mando único. Los policías se reportan, siguen los lineamientos, siguen las capacitaciones, tienen las prestaciones, todo desde el mando único que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esa es la responsabilidad de mando único, por eso todo el trabajo que se despliega a lo largo. ¿Sabes cuántos de los delincuentes que son agarrados y remitidos presos porcentualmente son remitidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Detenidos. El 97%. Y esos Solamente- delincuentes son pobres, como lo dijo Salomón. Hoy las cárceles están Solamente llenas de el pobres 8%. y las calles A ver, están llenas de las delincuentes. alcaldías, perdón. No puede ser. Yo fui comisionada de Seguridad Ciudadana de Miguel Hidalgo durante el gobierno de Mauricio Tabe los últimos 3 años. Entonces sí sé de lo que estoy hablando. Ah, bueno. Ahí por están eso los datos del secretario ejecutivo. por eso sé de lo que estoy Del hablando. 2022. Entonces, ¿Están mal los datos del secretario ejecutivo? la policía auxiliar, ¿Están mal? las alcaldías lo que hacen es pagan a la policía auxiliar. Me queda claro. De acuerdo al presupuesto que tiene la alcaldía. Pagas la policía auxiliar y es la alcaldía la que puede dar capacitaciones, incentivos, todo lo que... Y ese mando le responde a la alcaldía. Es un mando, sí, es un mando que está en la policía auxiliar. La Pero policía que se auxiliar adscribe es a la parte, alcaldía. sí, es parte Sí. de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero está Me adscrito queda claro. y lo paga la alcaldía. alcaldía. Sí, La alcaldía Benito y Juárez tiene... tiene 217 policías divididos en 3 turnos en eso que se llama blindar Benito Juárez. El Sí. resto, es decir, casi 4 veces más de los policías a cargo de la seguridad de proximidad en la alcaldía, está a cargo de la Policía Central desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A ver, se los planteo en términos muy prácticos para que quien nos ve y nos escucha Sí, pueda porque si no visualizarlo bien. estamos- El éxito de seguridad en una alcaldía, ¿la medalla a quién le pertenece? ¿A la alcaldía o al gobierno de la ciudad? No, yo creo que es una coordinación de los Sí, 3 niveles de gobierno. sí, sí. Es Tiene que responsabilidad haber del gobierno de una la Ciudad de México, que es ahí una está la coordinación, dirigencia central. pero en cada alcaldía yo puedo hablar tanto que se puede hablar de lo que sucede en Benito Juárez y se puede hablar de lo que sucede en Miguel Hidalgo, cómo tiene que ser esa coordinación a los 3 niveles de Se lo- gobierno para atacar ¿Y esa para coordinación se da combatir. por encima de diferencias políticas? Bueno, la seguridad no debe Debiera de darse, ser debiera politizada. darse, debiera O darse. sea, la
seguridad no la puedes no debiera. politizar. La realidad que dice. No, la realidad Que se es que politiza. hoy por eso se politiza. Sí. Y el ciudadano fastidiado. No, por eso. Y el ciudadano fastidiado. Y dos, ¿cuántas veces no sucede que la Secretaría de Seguridad Ciudadana necesita tener más estado de fuerza porque va a haber partidos de fútbol, conciertos, marchas? ¿Y qué es lo que hace? Que agarra las policías que tiene en las diferentes alcaldías, y es ahí en donde reside la responsabilidad de la alcaldía en que no se dispare la incidencia delictiva. Es decir, no se puede politizar a la policía, pero el día de hoy, por favor, ¿qué es lo que acaba de pasar con la candidata de la alianza, Karen Quiroga, en Iztapalapa? Los policías entraron de una manera, irrumpieron en su domicilio cuando estaba dentro con mujeres y con niños, porque los policías, porque afuera había habido, mataron a 2 personas enfrente de su domicilio, se metieron a su domicilio y dices, bueno, pues ¿qué está pasando? Eso pasa hace 3-4 días. El día de ayer está circulando la candidata también de la coalición, Alessandra Rojo de la Vega, y le meten 8 balazos a su camioneta. Es decir, entonces estamos hablando de dos ciudades, o estamos hablando de que las cosas van bien, porque las cosas no van bien. No, los números Entonces, son escalofriantes en la ciudad. Y yo insisto, no puede haber desarrollo sin seguridad, y sin seguridad no hay desarrollo. Es decir, son dos conceptos que van concatenados. Creo yo que en esta próxima elección sí es importante las propuestas que está haciendo Santiago Taboada, pero es muy importante el enfoque que le está dando al tema de seguridad, porque eso es lo que debe de definir: o se continúa como estamos o vamos a un cambio, no hay más. Clara fue muy enfática al señalar que Iztapalapa es más segura que... Es sin duda más segura Benito Juárez. Benito Juárez. Víctor Ruco dijo que Miguel Hidalgo, ¿no? Una cosa es lo que se dice y lo que es la realidad. O sea, ¿tú crees realmente que es mucho más seguro Iztapalapa? Yo creo que es más seguro, porque coincido en que la seguridad y el desarrollo urbano van de la mano. Clara tiene un pensamiento de desarrollo urbano en el que piensa la ciudad para la gente, y ha venido implementando ese pensamiento en esa alcaldía. Recuperar el espacio público y dignificarlo, poner a la gente a hacer deporte. Ella lo dice en una frase que me encanta mucho: quitar la nota roja y poner la nota musical. Ahí invirtió mucho en cultura. Cada utopía tiene espacios para el desarrollo de proyectos culturales, de proyectos artísticos, para atraer a los jóvenes a hacer deporte, a hacer talleres, a crear cosas. Esa es una visión de desarrollo urbano y esa es una visión de ciudad. La seguridad no es un asunto de policías y ladrones. La seguridad es un asunto de entender cómo cubres los derechos de la gente y cómo vas cada día mejorando las condiciones. Y si es lento, y no es algo que pasa rápido, y no es una justificación. No, pero 27 años son suficientes, ¿no? Quítame los de Mancera, por lo menos. No, en el ¿cómo? caso de... A la izquierda, está bien, a la 21 izquierda. años, 21 Bueno, años. En el caso de 21 Clara, años. hay Son una suficientes, propuesta ¿no? muy clara. Es lo mismo. Ella entiende, ha gobernado muy bien, la sostiene su trayectoria, la sostiene su acción en Iztapalapa, y ella lo que está planteando es el segundo piso de la transformación. No va a regatear ninguna cosa que se haya hecho bien, va a reconocer todos los avances y va a tener la capacidad suficiente, como lo ha dicho, de identificar en dónde se puede mejorar y dónde se va a seguir avanzando. O sea, Y el eso está segundo clarísimo. piso de más abrazos, ¿no? El segundo piso de Claro, la política de es el no a los cuarto balazos, la narcoguerra municipio es a del nivel. PAN, no es de Bueno, Morena. nada más hay que ver cómo está el país. Sí, hay que ver qué cómo pasó está desde el la país. declaración de la guerra contra el narco de Calderón. No, por Hay eso. una- No se quieren hacer responsables en los 6 años que Pero tienen si de quieres gobierno. contrastar Pues, ¿cómo? con No, gestiones ¿cómo? largas, ¿qué implica la derecha? No, ¿Qué gestiones implica la izquierda? largas, 21 Allí años tienes- quitamos los allí 6. tienes al PAN en Guanajuato. No. De verdad, el método de policías bueno. contra ladrones y de las balazos y de los Quintana Roo, narcoenfrentamientos Morelos, está demostrado Veracruz, en Guanajuato, Ciudad de y está México. demostrado que la violencia genera más violencia. No es una opción. Iztapalapa A es ver, el cuarto Dafne. municipio a nivel nacional con más feminicidios. Y yo entiendo que ese es un tema que dominas muy bien. A ver, Cuarto lugar en feminicidios. Te pregunto Tenemos un directamente- problema gravísimo de feminicidios. Te pregunto directamente, Dafne, porque ustedes son gobierno. Siendo empáticos con los capitalinos, imagina a un capitán, hombre, mujer, viendo el debate, que ha sido en su familia víctimas a lo mejor de un secuestro,
Es el delito que más ha bajado. Secuestro, extorsión, pago de derecho de piso, y escucha a una candidata que advierte que tiene las soluciones para que todo sea más seguro. ¿Cómo crees que ese ciudadano común y corriente percibe ese discurso cuando la realidad apunta en otro sentido? Yo creo que no es un asunto de cómo lo percibe la gente como discurso y narrativa, sino cómo lo percibe en las acciones que está haciendo el gobierno y en cómo está atendiendo. Víctimas, que son miles, sí, somos miles. Seguramente sí, pero seguramente no es lo mismo pensar en la casuística de una persona que pensar en el gobierno de una ciudad y en cómo gobiernas para todos. Es muy claro que el delito de secuestro es el que más ha bajado en la Ciudad de México. Es altísimo el porcentaje de reducción. El delito de extorsión es el delito más complicado, más delicado, más peligroso. Y te voy a decir por qué. Porque ese es el delito que el día de mañana es lo que pasa en Guerrero, que ya los cárteles se están empezando a repartir el mercado, se vuelven mucho más sofisticados y dicen, bueno, a ti te toca el pollo, a ti te toca la lechuga, a ti te toca el aguacate, y el decir, esto es un delito que lastima al que tiene el puesto de tortillas. Entonces, ese delito ha crecido de una manera exponencial. El modelo de no seguridad es no ha uno funcionado. bueno. Creo que eso es algo que está por sentado. Y tenemos que hablar no solo de la capa a nivel estatal, tenemos que hablar también de cómo ha permeado esto a partir de la militarización que existe hoy en el país, que se agravó y que inició con Felipe Calderón. Y que en el resto de los estados de la República, donde gobierna el PAN o el PRI, no se vive una realidad diferente. No, pues Jalisco está muy bien. En Tamaulipas. No, y Monterrey. Hombre, Nuevo León también va muy bien. En Guanajuato, donde estamos con las cifras que vimos hoy muy claras. Tenemos que cambiar el enfoque. Y cuando hablamos de poner propuestas sobre la mesa, aquí las compañeras de saque lo descartan. Yo le digo a la gente, si no tenemos la apertura de entrarle con seriedad a casos que han funcionado en otras ciudades y en otros lugares del mundo, con resultados exitosos, ¿cómo podemos esperar resultados distintos en la Ciudad de México? Porque la problemática de la Ciudad de México no la puedes comparar con Ámsterdam. ¿Cuándo hablas de Ámsterdam? Bueno, estás hablando de ciudades del mundo. Hablemos de Medellín, una ciudad en Colombia que no tiene condiciones similares a la de México. No sé si tenga condiciones similares a las de México. Para que no menciones ciudades europeas que nadie ha mencionado. Lo que tienes tú que poner aquí en la mesa, es decir, si estamos hablando de la ciudad y hablas un poco así como hablé de Guanajuato, hablé de Tamaulipas. A ver, yo sé que a los priistas y a los panistas claro, Tamaulipas lo gobierna Morena. Sí, pero Cabeza de Vaca lo gobernó los últimos 6 años y ahí están los resultados. Pero no tenías los índices, no tenías los... Está bien, entre lo malo y lo peor, así les gusta estar decir, bueno, es que el PRI robó menos, está bien, sigamos bajo esa lógica. No, a ver, tenemos que ver qué queremos hacer. Por eso no vas a ser alcalde. ¿Por qué hablamos de futuro? Perfecto, ahí está la arrogancia y la soberbia que la gente que nos está viendo... Mira, ya está confundiendo la discusión. Santiago Aquí estamos hablando... jefe de gobierno. Es que es lo que pasa con los priistas y los panistas. Ellos no ven más allá de la próxima elección. Aquí con seriedad estamos hablando de lo que necesitamos para hay que ver la próxima elección que es en 20 días. Tenemos que hablar de eso. Por supuesto que la próxima elección está ahí, pero no podemos comprometer las decisiones importantes que durante años se vienen pateando o que han sido equivocadas por parte de los gobiernos o los candidatos que ellos representan y que eso nos ha impedido de vivir la ciudad que hoy queremos y que necesitamos vivir. Y cuando dicen, esto solo es de dos, falso, los resultados, a ver, ¿cuál es el ejemplo más claro? Los jóvenes están cambiando la elección. ¿En qué lugar está Xóchitl Gálvez? En el último ejercicio de elección universitaria que se dio hace una semana. Una buena sorpresa con las encuestas. ¿En qué lugar está Xóchitl? Está muy cerca del voto nulo, muy cerca, en tercer lugar, ahí, bien abajito. Entonces, cuando ellos dicen esta elección es de dos, yo le digo a los jóvenes, a las jóvenes que nos escuchan, no se vayan con la arrogancia de quienes quieren minimizar la importancia. Son el 30% del electorado hoy en día. Y ellos tienen claro que esta elección ya cambió. Antes decían, no, a los jóvenes no quieren salir a votar, son apáticos, ¿cómo los llegamos? No, lo que pasa es que sus candidatas no les atraen. Lo que les atrae es un proyecto claro, como el que ha hablado Salomón Chertorivsky, de vivienda social, de 1 millón de jóvenes
en la universidad, Pero como lo ha hablando de dicho ese Maynes. ejercicio de Hablamos jóvenes- con seriedad y hablamos cómo hacerlo y hablamos cómo financiarlo. No se trata de llegar a leer una carta a Santa Claus de buenos deseos. Se trata de decir, cuando has estado y has dado resultados, cuando fue Salomón Bueno, tiempo, secretario ¿no? de Salud, cuando fue comisionado nacional del Seguro Popular, que lo llevó a 53 millones de personas con cobertura, cubriendo todos los tipos de cánceres. Eso da resultados, eso es ser un estadista. El Seguro No Popular decir, era la caja negra de los gobiernos estatales. bueno, a lo mejor me puedes decir ahorita que el IMSS Bienestar o el INSABI funcionan mejor y como dicen, preguntémosle a las personas allá afuera que llevan años sin servicio, 53 millones de personas hoy sin acceso a la salud en el país. A eso quería Entonces, referirme, esos resultados, a las no personas. podemos hablar de eso. No A las podemos hablar de personas. eso. Cuando hablamos del ejercicio universitario de intención de voto, los universitarios y las universitarias tuvieron una clara preferencia, igualito que las encuestas, muy a la alza por Claudia Sheinbaum para la presidencia. En segundo lugar quedó efectivamente Maynes y mandaron al tercer lugar a Xóchitl Gálvez. En el caso de la Ciudad de México, ese ejercicio de votación de universitarios, ese simulacro electoral, le dio un primer lugar muy holgado a Clara Brugada, como las encuestas, seguido aquí sí de Santiago Taboada y en tercer lugar, Chertorivsky, en un tercer lugar muy bajito. Los universitarios y las universitarias, las y los jóvenes, están activos, no es que son apáticos, ese discurso de los jóvenes no se involucran es del pasado. Claro, hoy es por hoy falso. están metidos, están Es puestas, minimizarlos. van a votar por Morena en primera opción y va a ser ¿por qué? Porque efectivamente decir que todo está mal, que las cifras nos indican que las cosas no son como queremos, es construir una narrativa de lo que necesitamos para que entonces la gente elija otra opción. Lo cierto es que no solamente las estadísticas de intención de voto, sino los porcentajes de evaluación de gobierno, tanto del gobierno federal como del gobierno local, son altísimos y esos los da la gente. La gente que va a salir también a votar, la gente que quiere que el segundo piso de la transformación continúe, es la que va a dar el voto en las elecciones y es la que evalúa bien, no yo. Yo creo que sí nos vamos a dar, yo creo que todos nos vamos a llevar una gran sorpresa con el tema de las encuestas. Creo que las casas encuestadoras nos han quedado a deber. Han quedado a deber en las últimas elecciones, quedaron a deber en la elección del Estado de México, quedaron a deber en la elección del 2021. Entonces, sí creo yo que por más encuestas que hablemos y por más cifras que se digan, yo creo que Pero ese es un cambio de discurso, no es lo mismo decir que las más encuestas ya importante los va a acercaron, ser que decir que nos la dicen la encuesta va a verdad. ser claro, la del 2 de junio. A ver, claro. Ahora, Ya estamos hablando, que no quiero que se me vaya esta idea, me gustaría conocer su opinión. Ya enfocándonos al 2 de junio, el día de la elección, que es la mejor encuesta y la más importante. es la foto del día. ¿Qué referencia en un examen de autocrítica, si hay espacio para ello en Morena, Dafne, la referencia de 2021 para encarar esta elección del 2 de junio? ¿Qué referencia tienen y qué lección aprendida? La lección fue muy clara. Morena estaba muy confiado. Hubo quizás una exageración de entusiasmo y confianza en que el triunfo estaba garantizado y no se movilizó a las bases. Esta elección es distinta. No solamente las encuestas nos favorecen, sino que nadie está de brazos caídos. Todo mundo sabemos que la única posibilidad de no tener un triunfo contundente y de quedarnos en un triunfo más cercanito, es que la gente no salga a votar. Y entonces estamos llamando a la gente. 2 de junio, recuerden que este año cambió la elección, que no es julio, es 2 de junio, salgan a votar, vayan en familia, vayan en grupos, vayan con alegría, nadie deje de votar, porque esa es nuestra garantía de que vamos a ganar toda la ciudad. Sí, Creo que yo todos creo que sabemos qué hay significa movilizar a las movilización, bases. por eso. Movilizar a las Es la bases movilización. es un eufemismo muy Sí, bonito sí. para decir, ustedes saben que Ya. vamos a llevar a estas personas acá para que voten. Ay, por Y eso favor. La movilización. movilizar Ya te equivocaste de de vieja movilización. política, carnal. No, de ambos, los pongo a los dos ahí en esa misma claro bolsa. que no. Movilización. Y lo que está claro es, esta ciudad merece a la persona más capacitada y más Clara. honesta para gobernar. Clara. Que es Santiago Taboada. Bueno, ustedes saben que es Salomón Chertorivsky. Marcela, Una ciudad inteligente que no se conforme con esta mediocridad. Si me permite plantear ese escenario, ¿qué significaría, qué lectura darle a que ganara Santiago Taboada la elección a la jefatura de gobierno, entendiendo que el 2 de junio también está la elección presidencial y que hoy la puntera es Claudia Sheinbaum, quien gobernó hace apenas algunas semanas la capital de la República Mexicana? ¿Qué lectura darle a ese posible escenario? Bueno, en primer lugar,
Santiago lo ha dicho en varios espacios, la coordinación, ¿no? Aquí una de las cuestiones fundamentales de la elección del 2 de junio es que se acepte la derrota. Es decir, México no debería de entrar en conflictos postelectorales, en tomas de calles, en tomas de avenidas, en no reconocer un triunfo. Es decir, va a ser sumamente importante la elección, por supuesto, el papel del árbitro, que ha dejado pasar 32 mañaneras del presidente metiendo las manos en el proceso electoral, lo cual me parece gravísimo, porque entonces enrareces un proceso electoral. ¿Qué es lo que Santiago ha dicho en diferentes medios? Que cuando él sea jefe de gobierno y en el caso en que Claudia Sheinbaum llegue a ganar la presidencia de la República, pues que habrá una coordinación como tiene que haber entre los niveles de gobierno, porque al final pues son los ciudadanos, ¿no?, los que finalmente eligieron. Vemos ese escenario poco probable, pero en caso de suceder siempre habría la coordinación. Es decir, no sería como aquel 2006 y 2012, si recordaremos, ¿no?, como, ¿no?, el presidente espurio y el presidente legítimo y el jefe de gobierno en ese entonces, Marcelo Ebrard, no había absolutamente ninguna comunicación con las autoridades federales. Por lo mismo, esto solo va en detrimento de la ciudadanía. Sí. Lo que uno necesita es ser lo suficientemente honesto y decir, perdimos y reconocemos el triunfo, y esto en aras de que sea un proceso electoral ejemplar, que se ve muy difícil. Hay ciertas zonas de la ciudad y ciertas zonas del país en donde la votación está comprometida. Y está comprometida por, una vez más, el tema de seguridad, por la posibilidad de que las organizaciones criminales tengan, ¿no?, un alto protagonismo, y que pueda esto llegar a ser, pues es un problema para México, es un problema para la próxima presidenta, sin duda, y es un problema también para el próximo jefe de gobierno. Claro. ¿Qué lectura darle, Antonio, si se diera una eventual alternancia en la Ciudad de México en lo que es el espejo con la elección presidencial? Sí, a ver, Salomón lo dijo muy claro. La polarización que estamos viendo hoy entre el PRI y el PAN y Morena en la Ciudad de México y replicada en el resto del país, no solo no construye futuro, sino que daña profundamente, por un lado, la discusión pública, porque una cosa es la discusión de las ideas y otra cosa son los ataques personales y los ataques físicos y criminales que hemos visto. Eso no construye futuro. Lo que venimos planteando sobre la mesa en Movimiento Ciudadano desde hace años es la importancia del pluralismo. Y el pluralismo significa reconocer las diferencias en el otro y encontrar puntos en común por algo más importante, que es la construcción de un proyecto en conjunto, en donde las ciudadanas y los ciudadanos estén en el centro del quehacer político y del quehacer público. Eso debería ser la guía natural, eso debería ser algo por sentado en cualquier persona que se quiere dedicar a lo público o a lo político. Por eso es falso lo que hemos venido escuchando los últimos 6 años de lo que este país necesita. Son funcionarios o políticos 90% honestos y 10% capaces. Es falso. Lo que necesitamos son personas como Salomón Chertorivsky, 100% capaces y 100% honestos, porque no están peleados, no son excluyentes. Y esa ética y ese profesionalismo se reconoce el 2 de junio y en lo que siga hacia adelante. Salomón siempre ha funcionado y siempre ha trabajado bien sin importar los colores. Cuando fue el secretario de Salud, le tocó tratar con los gobernadores de todo el país. No importa si se trataba de impulsar un hospital en Zacatecas, en Yucatán o en Baja California Norte. ¿Por qué? Porque la prioridad de los ciudadanos es lo primero y está por encima de cualquier discusión o cualquier contienda política. Eso en Movimiento Ciudadano lo tenemos clarísimo, lo hemos dicho, lo reflejamos en nuestras votaciones en el Congreso y en el Senado, y no solo en nuestras votaciones, en nuestros discursos públicos y en los debates, como los que hemos visto los últimos 3 chilangos y en el debate presidencial. Las propuestas están en el centro y desde el debate público se construye la paz que tú quieres proyectar. No puedes exigir, no puedes ser un peleonero, un candidato sucio aquí y esperar que el resto del país esté limpio y esté en paz. Uno tiene que poner el ejemplo desde donde trabaja. México sí está viviendo un proceso electoral sumamente violento.
Hemos tenido candidatos asesinados de todos los parece partidos, que ya es la regla, porque en el de 21 todos los fue lo mismo. colores partidistas. Parece No que fue lo mismo, es mucho más por eso, acentuado por eso ahorita. parece que cada proceso Es decir, electoral rompemos el récord. Rompemos el eso récord. es sumamente preocupante. Y cada porque récord ya es entonces preocupante en sí Significa mismo. que el Estado ha claudicado primero en el uso legítimo de la fuerza que tiene ante las organizaciones criminales. Y esto sí debería de poner en alerta a todos los partidos, porque no podemos seguir perdiendo país, no podemos seguir perdiendo territorio. Y este proceso electoral te está marcando una línea muy peligrosa, no tan solo en la Ciudad de México y en ciertas partes, sino en el país. Claro. A ver, Dafne, nos quedan 10 minutos y ahorita democráticamente los repartimos los que queden. Preguntarte y poner este escenario hipotético de una virtual derrota de Morena en la capital de la República Mexicana, y ahí tu expresión de que es imposible. Te lo digo enlazando mi comentario con la expresión del presidente López Obrador, donde hablaba de la clase media La ciudad de la fifí. Ciudad de México. La ciudad fifí. Incluso utilizó el término de los fifís. En fin, ¿qué significaría para Morena perder la capital de la República Mexicana de cara a la elección presidencial? Y si estarían dispuestos, por más cerrada que fuera la diferencia, de aceptar una derrota. Cuando preguntaste cuál es la historia, así que yo dije, pues de ciencia ficción. No hay ningún escenario en el que eso sea posible. Nosotros tenemos... En política no hay imposibles. No, claro, cuando se trata de los sueños y de las cosas a lograr, pero en el... No hay imposibles. Clara es la mejor candidata. Clara tiene buenas propuestas. Clara tiene un ejercicio de gobierno que la soporta. Clara ¿aceptaría le cae bien una a la derrota gente. o no? Clara le cae bien a las clases medias. Clara le cae bien a la gente en los barrios populares. Clara viene de las periferias. Pero Clara no le cae bien a Claudia. Pero creo que es Eso no pero sabemos. creo que una respuesta directa es importante. Pero a ver, lo cierto ¿Clara es- aceptaría o no una derrota? Sí, ¿es sí o no? Clara no va a ser derrotada. Yo no sé, o sea, En mi la caso, pregunta me parece tramposa porque entonces la eventual. edición es, dijo la vocera que aceptaría. No, Eso o sea, no va a pasar. O sea, Clara o es una Santiago mujer Salomón. demócrata. Clara es una mujer que cree en los procesos electorales. Clara ha respetado siempre los procesos electorales. Clara se ha plegado siempre a los resultados de las elecciones. Y en este caso, lo que va a pasar es que va a ganar y va a tener un ejercicio de coordinación que va a ser muy bueno para la ciudad. Porque va a gobernar Clara en el país, está gobernando Delfín No. en el Estado de México. Es Claudia, complicado Claudia. porque tiene una mala relación con Claudia. Claudia. Digamos, ¿No? parte de la narrativa complicado. de la oposición. Clara y Claudia ya gobernaron juntas, mientras Claudia gobernaba la ciudad, Clara gobernaba la alcaldía, hicieron todo lo que hicieron, el segundo piso para el transporte público, las líneas de, siempre se me olvida cómo se llama el teleférico, ¿no? Cablebús. El cablebús, Cablebús. el metrobús, o sea, trabajaron bien, trabajaron coordinadamente, trabajaron en armonía, se respetan, se reconocen y trabajan bien juntas. Van a hacerlo igual ahora que Claudia sea la presidenta, que Clara sea la jefa de gobierno, y van a coordinarse con Delfina, porque mucho de lo que tiene que ver con la ciudad es un asunto metropolitano. Ya lo decían El hoy en Estado de debate. México con unos índices de inseguridad Y hay verdaderamente mucho que hacer, preocupantes. hay mucho que trabajar. El Estado de Igual México se Morelos. acaba de ganar el año pasado, venía de estar gobernado todos los, ¿cuántos años por el PRI? Con unos índices de corrupción, de violencia, de delincuencia, con programas inexistentes de atención a las necesidades de la gente. Claro, se está empezando a recuperar esa entidad y se tiene que hacer un programa metropolitano en el que se pueda atender los grandes problemas de Hay la una ciudad. coordinación con coordinación metropolitana. entre Entonces, esas Dafne, dos. no hay espacio para una derrota de Morena en la capital. No lo existe. Marcela, agradecido por tu presencia. Muchísimas gracias. Te pediré un último comentario. Apelaría a su capacidad de síntesis, Claro. por favor. Sí. Adelante, Marcela. Marcela, ¿Cuántos minutos tengo? Pónganme el reloj. 10 segundos. Hemos enfocado mucho nuestra atención por obvias razones a Iztapalapa, Benito Juárez. Pero Santiago Taboada, ¿crees que tenga la capacidad en el discurso, en las formas, de que cualquier capitalino de las 16 alcaldías se sienta plenamente identificado con él, con los contrastes que tiene una de las alcaldías en todos los sentidos? Sin duda. ¿Por qué? Creo que Santiago ha recorrido y se ha encargado de recorrer estas últimas, tanto en la precampaña como en la campaña, todas las colonias, todos los territorios que tiene la Ciudad de México. Ha estado platicando con una cantidad de ciudadanos de todos los niveles. Ha tenido
acercamiento con ellos, los ha escuchado. Creo que Santiago lo dice bien, que no tan solo es que el cambio viene, sino también es el cambio generacional. Creo que Santiago trae una visión de Estado y de política pública que le hace falta a la ciudad. Creo que esta ciudad sí merece un cambio. Creo que esta ciudad está pidiendo a gritos un cambio, no tan solo en temas de seguridad, sino en temas que son transversales para el bienestar de los capitalinos. Sí, sí, lo creo. Un gusto. El gusto es mío, muchas gracias. Ahí platicamos después del 2 de junio. Ya está, para ver la mejor encuesta. Muy bien. Antonio, si me permites otro escenario hipotético, si se diera la victoria de Morena y que la diferencia entre PRI, PAN, PRD, esta coalición y la ganadora, fuera lo que ustedes obtuvieron en la votación, ¿cuál sería la factura política que pagaría Movimiento Ciudadano ante la población? No, ese es un falso dilema que se le quiere plantear a la ciudadanía allá afuera. Lo cierto es que no hay voto más útil que votar por el mejor candidato. Lo útil es votar por quien plantea una ciudad de futuro, por quien habla de transporte público digno. Pero si sus digno. votos fueran la diferencia para la alternancia. Es que tú partes de la premisa que fuéramos como un algoritmo, que solo agarramos votos de aquí o de acá. Está claro en todas las encuestas que, por ejemplo, la segunda alternativa para el votante de Morena es Movimiento Ciudadano, porque no quieren dar el brinco de regreso a votar por el pasado, por el PRI y el PAN. La mayoría de los jóvenes que hoy estamos viendo ahí no les apela el PRI y el PAN. Es Movimiento Ciudadano. Entonces, más bien yo les diría, vean las votaciones de Movimiento Ciudadano, cómo ha votado, vean cómo somos congruentes y convincentes en los estados donde estamos. Entonces, eso es una falsa premisa. Yo lo que les diría es, Movimiento Ciudadano está creciendo y está creciendo mucho y no va a ser ni de cerca una votación marginal que lo presente ahí. Movimiento Ciudadano viene fuerte, viene con alguien como Salomón Chertorivsky, con alguien como Maínez, no para buscar el segundo lugar. Estamos aquí para plantear una alternativa de gobierno serio y para ganar el primer lugar. Porque no podemos seguir pensando en gobiernos mediocres. ¿Tú crees que ganará la elección? Yo tengo un pronóstico claro que el 2 de junio va a ser la verdadera elección y que Salomón Chertorivsky se ha dedicado a recorrer todas las líneas de metro de la ciudad, todos los mercados públicos, donde se va a dar la vida comunitaria, donde está la gente, y esa gente reconoce en Salomón Chertorivsky al mejor candidato para ganar. Y yo tengo claro que el 2 de junio le van a dar a Movimiento Ciudadano y a Salomón Chertorivsky su confianza. Por eso yo no le entro a esos temas, porque ellos saben que el voto útil está ahí. El voto útil no es regresar al pasado, ni tampoco permanecer con quienes tienen los errores del presente. Por eso la convicción, por eso el proyecto verdaderamente ciudadano, el proyecto estadista, el proyecto que, como vimos hoy, con el mejor enfoque para atender las problemáticas de seguridad y de desarrollo urbano, porque el desarrollo inmobiliario es una pequeña pieza de desarrollo urbano. Tenemos que pensar en grande, y Salomón Chertorivsky y Movimiento Ciudadano representan esa opción para la Ciudad de México y para el país. Pues, Antonio, un gusto. El gusto es mío. Tu presencia. Gracias, para ambas. cumplir con la ronda, 15 segundos. No, a mi último comentario muy breve, por favor, Dafne, y agradecido también por tu presencia. El 2 de junio vamos a salir a votar y la gente va a venir a tomar su decisión. La gente que ya lo ha dicho en las encuestas, que ya lo ha negado de decir porque no quiere anunciar su voto. La gente tiene una convicción y la convicción es por el bien de todos, primero los pobres. Eso significa, vamos a seguir gobernando porque a la gente le gusta que los programas sociales los tengan en el centro, que la política se haga pensando en el bienestar de las personas y que se entienda que hay un asunto de justicia que se representa. Y la justicia para las mujeres es la gran revolución de esta elección. Clara significa justicia para las mujeres y las mujeres van a salir a votar por Clara, en masa. Muy bien. Dafne, muchas gracias. Gracias a los tres. Que les Gracias. vaya muy bien. Gracias. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes, los más importantes, el público, el auditorio de El Universal, en sus diversas plataformas. Nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima oportunidad. Quitaron el aire en algún momento. Sí, ya está con el apagón.